Hoy vamos a conocer acerca del pueblo Shuar y su ritual de reducción de cabeza. Los Shuar son el pueblo indígena amazónico más numeroso, con aproximadamente 80.000 individuos. Habitan en la cuenca amazónica de Ecuador y Perú. Lo que despierta la curiosidad popular e incluso la de los investigadores es su tradición de achicar cabezas, conocida como sansa. Este místico procedimiento tenía originalmente un significado religioso. Disminuyendo la cabeza de un enemigo, se creía que se tomaba el espíritu de éste y se lo obligaba a servir al reductor, evitando que el alma regrese a vengar su muerte. Servía también como instrumento intimidante para enemigos y como trofeo de guerra para ser exhibido con orgullo por el vencedor. El proceso para su elaboración es el siguiente. Posterior a realizar la decapitación, cuidadosamente se realiza una incisión en la parte superior del cuello y la piel, la grasa y la carne se retiran del cráneo. Se colocan semillas debajo de los párpados cosidos y la boca se une con 3 pasadores de palma. Se coloca una bola de madera con el fin de mantener la forma. La piel se cuece entre 15 y 30 minutos en agua sin llegar al hervor y una gran variedad de hierbas que contienen taninos que evitan la caída del cabello. Este proceso reduce su tamaño a la mitad. Luego se seca la piel con humo y se utilizan rocas calientes y arena para moldearla y que conserve su forma humana y facciones. Una vez seca, se da vuelta a la piel y todo vestigio de carne se elimina para prevenir posibles olores y evitar la degradación. Se cose la parte posterior donde se realizó el corte, se secan los labios con un machete al rojo vivo, se le clavan 3 espinas de chonta y se amarran con cuerdas. Para finalizar, se tiñe la piel con ceniza de carbón, se añaden granos decorativos y les hacían 1 o 2 agujeros en la parte superior para ponerles una cuerda y colgárselas en el cuello como un talismán. El proceso completo de reducción suele durar aproximadamente 6 días y la cabeza terminada llega a tener el tamaño de un puño, es decir, la 4ª o 5ª parte de su tamaño original. Cuando se creó una demanda de cabezas reducidas hubo un fuerte aumento en la tasa de homicidios para suministrar a los coleccionistas y turistas. Las armas eran por lo general lo que los Shuar adquirían a cambio de sus cabezas reducidas. Se puso fin a esta práctica cuando los gobiernos de Perú y Ecuador trabajaron juntos para prohibir el tráfico de las cabezas. En la década de 1970 se utilizaron cadáveres de las morgues, partes de monos o perezosos e incluso piel de cabra para simularlas. Se ha estimado que alrededor del 80% de las zanzas en manos privadas y museos son fraudulentas. En la actualidad, las réplicas reducidas se fabrican de cuero y piel, como objetos curiosos para el turismo comercial. Recientemente, en febrero del 2020, una noticia de Diario El Comercio de Ecuador daba a conocer que estaba próxima a estrenarse una película que lleva por nombre Sansa, Cabezas Encogidas, que es el primer largometraje de ficción dirigido por Javier Jácome, como un thriller de acción y suspenso basado en hechos reales. La película se estrenó el viernes 21 de febrero del 2020 en los principales cines del país, sin embargo poco después vino la pandemia. Jácome dice que esta tradición continúa ahora como una actividad ilegal que sigue cobrándose vidas. Cita una serie de registros noticiosos de asesinatos supuestamente vinculados a esta práctica. El último habría ocurrido los últimos meses del 2019, en el oriente ecuatoriano. También se refiere a una serie de casos similares ocurridos entre el 2006 y el 2017. En la descripción te dejo el enlace a la página oficial de la película. Estaremos atentos cuando los cines vuelvan a abrir para poder verla. Déjanos tu opinión sobre esta práctica en los comentarios y si crees que aún se la continúa realizando. Suscríbete para que puedas ver más videos como este.